Buenas noches con todos, amigos. Muy buenas noches. Les agradecemos por su presencia. Hoy día vamos a tener una presentación especial aquí de nuestro amigo Edgar Viera. Ustedes saben que él es PM4R Trainer, Agile Trainer, Professional Trainer, Scrum Master, tiene todas las acreditaciones ágil, PMO. Así que hoy día vamos a tener un tema muy importante y estamos muy contentos de poder tenerlos a todos ustedes para que podamos compartir estos conocimientos, estos momentos. Así que son 7:41. Vamos a esperar un par de minutos más y empieza a hacer, ¿qué te parece? También Dale, puedes dale. viendo si tu pantalla se comparte, fíjate que tengas todo a la mano. A Eh, ver, vamos a ir yo probando. voy a colocar esto en vivo, ¿ya? Dame un segundito, por favor. A ver, vamos probando. Ahí me confirman, por favor, si se ve. Sí, sí se Sí, sí ve. se ve. Muchas Perfecto. gracias. Gracias, Bien, Muy gracias. bien. sí se ve. Vamos a preparar todo, se está empezando a configurar para que empiece la transmisión en vivo. Así que, Edgar, un segundito, para no desperdiciar el tiempo y poder aprovechar al máximo tu ponencia. Edgar, podemos empezar, por favor, ya tienes todo a tu disposición. Listo. Primero agradecerles a todos su asistencia. Saludarlos, sé que se conectan en varios lugares. Algunos ya me conocen. Mi nombre es Edgar Viera, soy ingeniero de sistemas, tengo un MBA, soy PMP, tengo certificaciones de Discipline Agile por parte del PMI. Y tengo un poco más de 15 años de experiencia en gestión de proyectos, tanto de tecnologías y de otros rubros, tanto en el sector financiero como otros sectores de comercio e industriales, ¿sí? Eh, esta noche les vengo a hablar del liderazgo ágil en proyectos, pero no de lo que sabemos del liderazgo ágil, que de repente cualquiera de nosotros lo puede encontrar en Google, busca un poco liderazgo ágil y va a encontrar muchísima información. Si no, vamos a ver qué pasa con este liderazgo ágil cuando nos encontramos sometidos a alta presión. ¿Qué es lo que sucede cuando no todo es perfecto? Cuando recibimos alguna capacitación o algo, todo es color de rosa, como se dice, todo es bonito, ¿no? Desde que los sprints, desde que el conectarse con las personas y todo lo demás, que el proyecto, que el alcance, el cronograma, todo es bonito, pero no suele ser la realidad en las organizaciones. Y ahí es donde mucho va a depender el liderazgo que cada uno tenga para afrontar esas situaciones. En esta oportunidad, yo les voy a hablar de liderazgo ágil en proyectos y cómo estas situaciones o cómo esta teoría se enfrenta ya cuando lo sometes a alta presión y qué es lo que sucede. Esto desde mi experiencia un poco, desde la experiencia de algunos colegas con los cuales siempre mantengo contacto y si tienen alguna duda o algo que comentar, por favor abren su micro y me comentan, ¿sí? No hay ningún problema. Y nada, comencemos. El World Economic Forum dice que el liderazgo humano debe ser la innovación real de la cuarta revolución industrial, ¿sí? Esto lo encuentran, ahí está el link, luego le compartimos la presentación. En el 2019 nos dice esto. Y acá ya estamos viendo un tema muy importante. El liderazgo humano es algo clave, o sea, tanto la palabra liderazgo y el factor humano, las personas, ¿no? Van a ser la innovación real de la cuarta revolución industrial, que también es algo que es, más que estar de moda, eso se viene hablando mucho. Pero ¿qué pasa con las personas? Y acá encontramos el primer problema y creo que muchos de nosotros lo podemos evidenciar, que las personas no están conectadas con su trabajo, personas no conectadas con el trabajo, y de ello podemos encontrar muchos estudios.
Este estudio de una empresa argentina nos dice que solo una de cada 6 personas se siente conectada con su trabajo, ¿no? De hecho, las razones pueden ser muchas, desde temas económicos, salariales, desde que la organización no da un buen trato a las personas, no las pone en el lugar que merece. Pueden ser muchas las razones, pero si la organización da todo el ambiente propicio y aún así encontramos personas que no están conectadas, es que ya sale del ámbito laboral a un ámbito personal propio de la persona, que puede estar pasando por X situación. ¿Qué hacemos ante esa situación, no? O sea, sí me ha tocado en mis equipos que de un momento a otro personas llegaban desmotivadas o encontraban todo lo negativo, y ahí la mejor manera de afrontar ello es de repente no le iba yo a solucionar su problema personal, pero sí le iba a hacer saber de que su actitud no estaba colaborando o no estaba aportando al proyecto. Más bien le hacía ver de que toda esa negatividad con la que venía y todo lo demás estaba afectando al equipo del proyecto, pero se lo hacía ver de alguna manera con cierta caridad, porque no se lo hago saber para que hacerlo sentir mal, sino más bien para que se dé cuenta de que eso afecta al resto del equipo y que de repente debería tomar algunos días libres, un descanso, buscar ayuda en algunas otras personas, en fin, que haga algo de alguna manera sobre ese problema que podía ser muy personal, pero que al final no afecte. Y va a depender de la situación que nos toque pasar para ver cómo salimos de esa situación, pero es algo que pasa y pasa siempre, ¿no? Desde que me puedo encontrar con alguien del equipo que me comenta que tiene una oportunidad para cambiarse, y lo primero que yo pienso es cómo me impacta esa salida, ¿no? De hecho, si es por alguna mejoría de la persona, hay que dejarlo ir, ¿no? Pero hay que evaluar el impacto. Y acá, en esa situación, no es que la persona no esté conectada con su trabajo. Puede sí estar conectada, pero busca mejores oportunidades. O también lo puede hacer con el fin de alguna manera, ver qué tan valiosa es para el equipo, ¿no? A veces también sucede eso, que te ponen a prueba para ver qué tanto control pueden tener ellos sobre la situación para poder negociar mejoras económicas, o en fin, situaciones hay muchas, pero esta es una de las principales con las cuales creo que todos los que estamos involucrados en proyectos nos vamos a topar, que las personas no están conectadas con su trabajo, ¿sí? El artículo está igual ahí al pie de la presentación, igual si quieren ver este estudio, ahí lo pueden revisar. Luego sabemos que para liderar tenemos que comunicar, ¿no? Pero ¿qué pasa con todo esto que está en la teoría y se ve bien bonito cuando nos lo enseña y todo lo demás de lo de la comunicación, ¿no? ¿Qué pasa con el conoce a tu equipo, pero cuando el equipo no se deja conocer, ¿no? Cuando es un equipo reacio que viene de malas experiencias y todo lo demás, ¿qué hacemos? Por eso le digo, yo vengo a decirle cuando las cosas no salen bonitas, ¿no? ¿Qué hacer ante esa situación que lo que al final es algo que de alguna manera ejerce cierta presión sobre el líder, sobre el gestor de proyecto, y debe saber de alguna manera tener las herramientas para poder manejarlo y no contagiarse o caer de ese mal hábito del cual se pueda estar dando, ¿no? A veces el equipo no se deja conocer cuando una persona es nueva, porque piensan que lo van a reemplazar, piensan que vas a desarmar el equipo, y acá la mejor solución es saber llegar de alguna manera inteligente al equipo, compartiendo con ellos, y haciendo actividades de integración, en fin. Predicar con el ejemplo, eso es importante, más aún cuando una persona es nueva. Yo no voy a llegar a un equipo y pedirle al equipo que, por ejemplo, llegue temprano cuando yo no hago ello. Más bien yo debería ser el que llegue primero, y con ello poder decirle al equipo, oye, ¿sabes qué? Llega a la hora, no te pido que llegues temprano, llega a la hora en caso haya tardanza. Eso sí es algo que me suele pasar.
Tengo por ahí algo, alguien podría decir que tal vez la mala costumbre, pues llego muy temprano, llego mucho tiempo antes a cualquier reunión, a cualquier cita o algo, porque de alguna manera me gusta siempre prepararme y me gusta siempre llegar temprano. Y cuando estoy en un ambiente de trabajo de manera presencial, si mi entrada es a las 8:30, yo estoy ahí media hora antes, porque me gusta estar tranquilo, avanzar en las primeras horas y todo lo demás. Y esa es una buena manera de predicar con el ejemplo, porque ahí de alguna manera indirectamente se van a ver presionados y van a saber que tú no llegas temprano por controlarlos. Yo llego temprano porque es mi forma de ser, ¿sí? Así que hay varias maneras de poder predicar en el ejemplo en distintas cosas que nosotros queramos que el equipo mejore. Encuentra tu propio estilo. Siempre hay que marcar nuestro estilo con nuestros hábitos, con nuestro ejemplo que damos. Siempre debemos dejar una huella. Siempre pensemos en que lo más importante al margen de hacer un trabajo o en paralelo, hacer un buen trabajo, cumplir con los objetivos o las metas, es dejar una huella y esa huella siempre se deja en las personas y eso de alguna manera marca el tener nuestro propio estilo, ¿sí? Dirígete individualmente a cada persona. Esto básicamente es cuando tengas que de alguna manera hacer un llamado de atención, ¿no? No lo hagas en público o frente de los demás compañeros, ¿no? El reconocimiento sí hay que hacerlo delante de todos, que sepan, oye, mira, Juanito, Pepito ha hecho tal labor, por favor agradezcámoslo, un aplauso, felicitemos. Pero cuando se trata algo de llamar la atención por algo negativo, hay que hacerlo siempre de alguna manera de forma individual, ¿no? No sabemos, más aún si no conocemos a la persona, cómo puede tomar que le hagamos alguna observación negativa sobre su trabajo, más aún, y cómo eso le va a poder afectar, ¿sí? La escucha activa, siempre hay que escuchar a las personas, eh, es algo que no podemos evitar que siempre estemos con el celular en la mano, pero cuando alguien de nuestro equipo esté hablando, dejemos los celulares un momento y escuchemos qué es lo que dice. Yo sé que algunas personas pueden estar con el celular viendo la pantalla y también escuchando, sé que lo pueden hacer, pero no, eso no lo sabe la persona que de repente está hablando y se puede sentir incómoda que la persona, alguien esté hablando y tú estés mirando el celular, ¿sí? Hagamos ese esfuerzo de estar atentos a lo que las personas nos dicen, más aún en nuestros equipos de trabajo y más aún si estamos comenzando con este equipo, si es un equipo nuevo, si nosotros llegamos a este nuevo equipo, ¿sí? Admite tus errores, eso es un tema clave. Muchas personas piensan que nunca nos debemos equivocar o no nos equivocamos y más bien es todo lo contrario, es admitir nuestros errores. Justo esta tarde me di cuenta que había cometido un error por asumir algo, un tema técnico con un proveedor y delante de mi equipo de personas dije, ¿saben qué? Oye, esto ha sido mi error, asumí algo que no era, discúlpeme, hemos perdido un par de horas por esto, por favor, la persona que más sabe, fulano y tal, explícanos mejor. Y eso de alguna manera te hace predicar también con el ejemplo que todos nos podemos equivocar, te hace que te adhieras más a tu equipo y que formes parte de, y, no, y de que de alguna manera no te vean como que eres una persona perfecta, porque nadie lo es. Somos seres humanos y todos nos podemos equivocar. No retrates las comunicaciones, siempre hay que llegar a las comunicaciones en su momento preciso, nunca hay que tratar de dilatarlas. Si estamos redactando un correo y que tenga que llegar a esa comunicación, hagámoslo, hagamos un alto, dejemos otras cosas y demos la comunicación precisa. El comunícate cara a cara es un poco, va con el dirigirse individualmente a cada persona y como ven, muchas de estas cosas de la comunicación son importantes y son temas que de alguna manera van a afectar mucho a la persona o al capital humano. Y recuerden que es el capital humano, es el que va a hacer que la organización, el proyecto comience a funcionar, ¿sí? Como ven, cuando nos dicen todas estas cosas bonitas de comunicar, no necesariamente nos encontramos con esas cosas buenas y pasa todo lo contrario, que nos encontramos con escenarios distintos. ¿Qué pasa en las organizaciones ahora? Hemos visto qué pasa con las personas y el tema de las comunicaciones, pero ¿qué pasa con las personas? Con las organizaciones, básicamente. Antes las organizaciones eran como máquinas, ¿no? Básicamente era
algo muy jerárquico, algo muy vertical, ¿no? Donde había burocracia, donde había instrucciones detalladas, y cada área era un silo básicamente que se preocupaba por eso, su equipo de gente y nada más. Y eso ha cambiado, ¿no? Básicamente esas organizaciones que se veían como máquina a las organizaciones más que todo como organismos, donde hay cambios rápidos, recursos flexibles, donde los equipos son construidos sobre la responsabilidad en torno a fin, empresas proyectizadas, y el liderazgo se muestra el rumbo de la habilidad o la acción, donde hay un gerente que sabe de alguna manera liderar. Las organizaciones han cambiado mucho. La única que de repente no cambia o no se ve ese cambio son las organizaciones del Estado, el Estado estatal, las empresas que responden al Estado, en este caso en el Estado peruano. Ahí sí podemos seguir encontrando el tema de la burocracia, un tema más vertical, pero esto lo encontramos mucho en el sector privado, ¿sí? Y para recordar, hemos visto a las personas, hemos visto a las organizaciones. ¿Y qué pasa ahora con lo que nos decía el manifiesto ágil, ¿no? Que los individuos e iteraciones versus los procesos y herramientas. No quiere decir que no haya procesos, no haya herramientas, no, sino que simplemente los individuos y las iteraciones de alguna manera toman un papel más preponderante, un papel mucho más importante. Lo mismo, el software funcionando más que la documentación técnica. Ojo, y repito, algo que siempre se malinterpreta. No dice que no hagamos documentación. Hagamos la documentación necesaria, pero no de repente todo lo que solíamos hacer antes. Colaboración con el cliente y no que ver esto como una negociación contractual con el cliente, no es, los proveedores son socios estratégicos al final de cuentas. Hay una empresa donde todas las personas que tercerizan, ¿no? Les han dado un photoshed, una credencial, y en la credencial han puesto ahí socio estratégico y el nombre del proveedor y los datos de la persona y el logo de la empresa. Eso también los hace dar un sentido de pertenencia, o sea, les hace ya a la persona que está brindando un servicio tercerizado decir, ah, mira, no soy una empresa más que le está brindando un servicio, soy un socio estratégico para ellos. Y esos pequeños detalles marcan de alguna manera la diferencia. Respuestas del cambio es abrazar el cambio más que seguir un plan y no necesariamente regirnos a ellos, el famoso control de cambio, las aprobaciones, no. Va a depender un poco el cambio para poder eh, aceptarlo y abrazarlo, ¿sí? Esto es un poco para recordar lo que nos dice el manifiesto ágil. Vamos ahora con 3 características de empresas ágiles, ¿sí? Equipos pequeños y autónomos, ¿sí? Encontramos en empresas que están en este tema de ser empresas ágiles, donde hay un liderazgo y todo el tema de proyectos ágiles y todo lo demás, que tienen equipos pequeños y autónomos. Se abusa a veces de ello también. Hay muchos equipos, muchos equipos para hacer de repente muchas partes que están en esto y a veces se pierde el control, ¿sí? Yo he llegado a una de las empresas, una de las 2 empresas de comunicaciones más importantes acá en el Perú, y no tenían muchos equipos. Tenían tantos equipos, pequeños, ágiles y autónomos, que no estaban estandarizados entre ellos. O sea, la documentación que hacía un equipo era distinta a la que hacía otro. O sea, eran tantos que ya cada uno hacía las cosas como quería. No se podía controlar a todo. Y era demasiado, ¿no? Y a veces se abusa por eso de estas cosas y estas características. Como les mencionaba, esto en una presentación suena bonito, pero en la realidad nos encontramos con otra cosa que a veces no sabemos cómo manejarlos o a veces no es que te lo enseñen cómo lo manejas. Y ahí es donde un poco ya es el hecho de que yo les cuente esto para que un poco prepararlos y darles lo que tal vez a mí me pudo funcionar. En este caso, al encontrar muchos equipos pequeños, lo que se hizo fue, inclusive, tenían un área que tipo una PMO, pero para equipos ágiles se le llama COE, Centro de Excelencia, para que de alguna manera estandarice algunas cosas. Lo que se le hizo fue informarle a esta COE, decirle, oye, mira, tus equipos
hacen las cosas de manera distinta y con evidencia y que tome alguna acción, ¿no? Pero era de alguna manera evidenciar y que hagan alguna corrección. El otro punto es que hay un foco en el cliente y se adaptan mucho al entorno. Si bien es cierto, el cliente es lo más importante para empresas comerciales y se adaptan un poco al entorno, a qué es lo que está sucediendo, esto también puede pasar un poco la factura porque el cliente es muy cambiante y el entorno también. Acuérdense que estamos en un mundo donde lo único constante es el cambio. Y a veces cambiamos tanto que recién estamos saliendo con algo o estamos conociendo algo y ya viene algo nuevo con lo cual lo tenemos que adaptar. A veces podría ser recomendable, y esto ya más pasa por una decisión estratégica más que por una decisión del equipo de proyecto, es que mantenernos con algunas cosas por un tiempo antes de hacer estos cambios o cambiar el nuevo foco, adaptar el nuevo foco del cliente. Acá va un tema mucho más de la estrategia de la empresa, de qué cosa dice la alta dirección para ello, ¿sí? Pero hay que hacerle ver que a veces estos cambios muy rápido también pudiera afectar en algunas cosas lo que se viene produciendo o haciendo. Y por último, la red de equipos de alto rendimiento. Siempre se habla de que hay una red de equipos de alto rendimiento que son los mejores. Sí, encontramos esto, pero lo que sucede con estos equipos de alto rendimiento es que no se dan el tiempo para irradiar lo que ya saben o para contagiar o enseñar a los otros equipos para convertirse también en equipos de alto rendimiento. Se queda este conocimiento en esta pequeña red, ¿no? También me pasó en esta empresa que les comentaba de telecomunicaciones, que había un equipo de alto rendimiento, pero que era una isla. O sea, ellos eran los únicos, una élite, por así llamarlo, y los demás no podían llevarle el ritmo. Y ellos tampoco no se daban el tiempo para que los demás pudieran tener esas mejores experiencias de todo ello aprendido. Como le digo, a veces no se da todo de color de rosa, ¿sí? Con todo esto vamos a ir ya a temas muy claves ya de lo que corresponde a un liderazgo ágil, ¿sí? Lo que les voy a mostrar a continuación está basado en un artículo del profesor de este Instituto de Estudios Europeos, Guido Stein, para Harvard Desktop Magazine, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice? Las claves del liderazgo ágil, ¿ah? Nos dice, antes de realizar los cambios, identifica los frenos que impiden la productividad eficaz. Uno, primero los frenos, identificar lo que impide una productividad eficaz antes de realizar los cambios. A veces esto no se da como nos lo dice tal vez las buenas prácticas. Lo que pasa que eh, hay tantos cambios que a veces recibimos y la agilidad, ¿no? Y abracemos el cambio que no identificamos o no sabemos frenar, no sabemos cómo decir que no o no analizamos exactamente algo que pueda impedir la productividad, ¿sí? Hay que hacer de repente un alto, estar como se dice, con la cafeta fría y comenzar a identificar en qué momento frenamos. No podemos estar siempre con el pie en el acelerador, ¿sí? Define los roles y responsabilidades al comienzo del proyecto. Yo creo que esto es algo que todo el mundo hace en sus equipos, definir los roles, las responsabilidades, repartir las responsabilidades al comienzo del proyecto, pero ¿qué suele pasar con esto que es algo, digamos, que todos lo sabemos y que hacemos? Es que comienzan a llegar más responsabilidades, un poco lo que pasaba en punto de llegan cambios, que que hay más actividades o que hay más responsabilidades y que si yo al inicio a una persona le dije, tú eres responsable de esto, en mitad del camino le digo, ayúdame ayúdame con la responsabilidad para esto y para esto, y a veces se pierde el control y abrumamos a la persona con responsabilidades, con roles o lo que suele pasar, ¿no? En la mañana me pongo el rol de arquitecto y en la tarde me pongo el rol de analista. Solo cambio de gorrito y sigo en el mismo proyecto. A veces esas cosas o abusar de ello también nos puede pasar la factura de que no tengamos tal vez el éxito, ¿no? O lo que suele pasar que caemos en vicios. Todos hacemos, como les digo, definimos los roles al inicio y al comienzo del proyecto, pero cuando ya estamos en medio del proyecto y pasan cosas, le asignamos roles, responsabilidades al equipo
y no nos damos cuenta, perdemos un poco el control. Hay que de alguna manera otra vez, paños fríos, sentarse, ver, y de repente ahí la solución es pedir más gente, más equipo, apoyarnos en otros equipos y buscar la mejor solución. Porque al final lo que va a pasar es que estos roles, estas responsabilidades que le seguimos sumando al equipo, pudiera no ser algo muy eficiente. Permite una autogestión anárquica a la par que coordinada. La autogestión. ¿Qué pasa con la autogestión? El equipo, como bien sabemos, se debe comenzar a autogestionar, pero ¿qué pasa cuando esta autogestión no la medimos? ¿Qué pasa cuando no estamos controlando qué es lo que van a entregar las personas o los equipos? Lo que toca hacer acá es justamente revisar, ¿no? Revisar si realmente están siendo productivos, están haciendo las entregas como debían, se están cumpliendo los compromisos. La única manera acá de poder saber tener el control de ello es simplemente con las estadísticas y comenzarlas a medir, ¿sí? Si bien en cualquier curso de agilidad, Scrum nos habla de que los equipos deben ser autogestionados, igual abusar de ello hace que el equipo pierda el control y no esté entregando los resultados que se esperaba. Delega en niveles inferiores de la organización. El éxito proviene de las personas con gran experiencia, información, reputación, con energía y pasión. Niveles, delegar. Esto es algo muy importante que de repente nunca hacemos por un temor a desconocimiento, pero siempre me ha pasado que en un proyecto que va a entregar algo a la operación o al área de operaciones, siempre el equipo de operaciones, quienes van a hacer uso, tienen un conocimiento muy alto y conocen muchos detalles que de repente el dueño o el product owner no conoce, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos realmente están en el día a día, en la operativa. Ellos realmente saben qué es lo que pasa, la casuística, esos casos raros que el Product Owner no nos dijo, pero él sí sabe que va a pasar porque sabe que se presenta tal vez una o dos veces al año, una o dos veces al mes. Es importante involucrar a estas personas, es importante que estos cargos de nivel inferior y como dice acá, con gran experiencia, tengan un nivel, aporten al proyecto, traerlos, ¿no? O sea, hacerlos parte de, eso nos va a traer y nos va a ahorrar mucho tiempo, ¿sí? Bajemos estos niveles inferiores de las personas que van a usar estos productos, que van a usar estos procesos, nos va a ayudar mucho. Me ha pasado mucho que cuando realizamos algún producto, algo, y iba a la operación, nos regresaban el producto, pues decían, oye, se olvidaron esta casuística. Volteábamos al product owner, le decíamos, oye, ¿no sabía de esto? Y te decían, no, yo no sabía. Traigamos a la persona que sabe. O sea, antes de que estar en ese vaivén, bajemos con el producto, preguntemos, hagamos exploraciones y algo y traigamos a alguna persona, un representante de estas personas que van a usar el producto, estos niveles inferiores, como parte del proyecto. Eso va a ser muy efectivo y eficiente. Define una estrategia con objetivos marcados. Los objetivos marca unas metas bien definidas del inicio para ser más efectivo. Estos objetivos no deberían cambiar en el tiempo. Cuando el peor error que puede suceder es que comenzamos a cambiar los objetivos. Si bien volvemos a lo mismo, la agilidad abraza el cambio, a veces estos cambios hacen que los objetivos tomen cierta dirección. Debemos tener cuidado que no cambien tanto, ¿sí? Porque luego vamos a tener ciertas dificultades con ello. Coordina los equipos de trabajo de manera cross-funcional, funcionen, para que convivan las diversas habilidades y niveles. Acá un poco va el tema de coordinar, va un poco de la mano con lo que mencionamos. La gente que conoce de operaciones muy en el día a día versus la gente que de repente conoce del proyecto, el tema, por ejemplo, de experiencia cliente, que es un área nueva que funciona mucho en las organizaciones que prestan servicios. Me pasó recientemente también de que tenía un proyecto que yo no había incluido esta área porque nadie de esta área se había presentado y al final llegó el equipo de experiencia cliente y, y me afectó mucho. ¿Por qué? Porque ellos tenían que hacer unas pruebas con clientes reales, muy aparte de las pruebas que hace el equipo de QA, y esas pruebas demoraban, no eran 1 o 2 días, demoraban de repente una semana
y sin ese ok de esa área no podía yo salir a producción, ¿no? Y era por un tema que nunca se coordinó con ellos. De hecho, yo sí luego lo encontré muy favorable porque encontraron ellos defectos que clientes reales le dijeron que el equipo no había detectado, ni tanto la parte que estaban en la operación, ni tanto el equipo del proyecto. A la larga fue muy beneficioso, pero creo que hubiera sido mucho más beneficioso si yo desde un inicio hacía parte a este equipo como parte del proyecto y sus actividades las ponía dentro de mi cronograma o dentro de mis planes, ¿sí? Por eso es bueno coordinar siempre con todos los equipos, más aún cuando llegamos a una organización que recién estamos conociendo. Establece sistemas de información avanzados, básicamente dónde es que vamos a guardar la información, cómo es que la vamos a manejar, este, ya sea en temas ágiles, un Miro, un Trello, en fin. El establecer esto, lo que básicamente es clave para el liderazgo es ¿por qué? Porque debemos tener de alguna forma las herramientas para que el conocimiento esté disponible para todos, sea visible para todos, ¿no? Ya sea que usemos estos tableros digitales como Miro y hay otros más en el mercado, un Trello, justamente nos sirve para que la información la tengan todos, esté disponible y nunca haya un desfase con aquella información que queremos que compartir con el equipo o es clave para el desarrollo del proyecto. Elimina toda supervisión y burocracia que no sea imprescindible. Esto ya lo sabemos y acá el único detalle es que siempre se presenta de alguna manera la burocracia sin que nosotros la generemos o nosotros no nos damos cuenta y y nos convertimos o generamos pequeños eh, temas burocráticos dentro de nuestra gestión del proyecto, ¿no? Y para esto hay que estar siempre supervisando el flujo, el proceso de cómo es que se van dando las cosas dentro del equipo de proyecto, ¿sí? Me pasó hace un tiempo que en un proyecto eh, un pequeño equipo pedía ciertas condiciones para que ellos comenzaran a hacer su parte, pero estas condiciones nunca le hablaron con nadie o con las personas que dirigíamos. Y se había creado ahí un pequeño embudo, una pequeña burocracia. Tuvimos que conversar con el equipo. De hecho, no fue un llamado a atención, sino explicarles y hacerle ver cómo que era bien que puedan pedir unos requisitos, pero cómo eso de alguna manera retrasaba algunas cosas. Se cambió la forma de trabajar. A este equipo lo hicimos parte, que de alguna manera vea antes de las cosas que vayan a recibir, que den avisos anticipados, qué cosas requerían y todo lo demás para que todo fluya y no exista esta burocracia, ¿sí? Eso de alguna manera funcionó, pero se suele dar. Estructuras, transforma las estructuras asentadas, organización, funciones, presupuestos, incentivos y la medición de los resultados. Hay que transformar esas estructuras, lo que se refiere a organización, función y todo lo demás, a que sea algo mucho más beneficioso para el proyecto, ¿sí? Y el hecho de transformar lo establecido no es que vayamos a romper las reglas, sino básicamente encontrar el camino o encontrar la receta que dentro de la organización nos dé los mejores resultados o nos haga las cosas más fáciles, ¿sí? En algún momento acá es romper las estructuras o cambiarlas, no, sino buscar el mejor camino y la mejor ruta para ello. Forma equipos de entre 3 y 5 personas y en grandes empresas hasta 20 o 30 personas, los equipos. Este es un tema que siempre me preguntan cuando dicto algún curso también, ¿no? ¿Cuál es el mejor número de equipos? Y esto en empresas grandes de 20 o 30, yo creo que mucho está en función de cuántas personas necesite el proyecto y para qué. Me ha pasado que en algún momento en el proyecto yo he llegado a tener 20 o 30 personas en empresas grandes, pero en el mismo proyecto llegué a tener 5. ¿Y qué pasó? Es que hay momentos y etapas en que sí de repente requieres más gente. Y esto no solo en temas de proyectos ágiles, sino también en proyectos tradicionales. Hay momentos pico donde sí vas a necesitar de repente más gente y hay momentos donde esta curva va a bajar y no necesariamente vas a tener a todos.
Imagínense en un proyecto o en una empresa grande donde estén 20, 30 personas. Cuando está al finalizar, las 20 o 30 personas no están necesariamente siendo productivas o colaborando con el proyecto. Básicamente queda un equipo más reducido, ¿sí? Esto es muy debatible, conversable y desde mi experiencia depende de dos factores, del proyecto y de la organización. ¿Por qué digo de la organización? Porque hay organizaciones que a los recursos los comienzan a asignar por tiempo y ese tiempo lo pide obviamente quien gestiona el proyecto. Pero si yo no pedí a una persona o si la persona la puedo liberar y todo lo demás, entra y sale el proyecto. Lo que a mí me ha funcionado es que converso con otros equipos porque si una persona yo ya sé que la voy a liberar y pregunto, oye, ¿alguien necesita un arquitecto, tal rol? Lo tengo libre y optimizamos el tema de los recursos y los equipos. Siempre es bueno y les recomiendo, sí, le va a generar muy buenos resultados, que nuestro proyecto no sea una isla y no seamos nosotros, no. Tengamos siempre las ventanas abiertas con otros equipos, otros proyectos, porque en algún momento también pasó que yo necesitaba un rol solamente por unas horas o un par de días o un día y sabía que dónde podía estar ese rol y poder pedir prestado, no necesariamente pedir un presupuesto a la gerencia o al área supervisora para ese rol por 1 o 2 días. Siempre es bueno eso, y ese es un manejo del equipo y del conocimiento de la organización y de los proyectos que están alrededor de nuestro. Valora los resultados de cierto calado a partir del primer año, los resultados. Valorar las grandes metas a partir del primer año. Hoy es una constante de que cuando tú presentas un proyecto te piden tus business case y este business case en empresas grandes es a 5 años para ver los resultados que de alguna manera tú dijiste que iba a entregar este proyecto. Esto se está haciendo ahora muy habitual en muchas organizaciones, en comenzar a medir los resultados. Ya no es que hagas un proyecto, lo entregues y ahí quedó, no, 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 no. El primer año lo van a comenzar a medir para ver si entrega o del valor que se indicó que el proyecto iba a dejar, ¿sí? Tengan cuidado ahí con eso. Persigue el reto de la exigencia de mejora continua, incremental, en la que la decisión más importante sea la siguiente, no la anterior. Hay que perseguir el reto. Exige mejora continua, incremental. Esto es algo que ya vemos siempre en agilidad, lo vemos mucho con el tema de Scrum, la mejora continua en temas de calidad y todo lo demás. Pero siempre eso pongámoslo más que todo como un reto. Párate y piensa, en la era de la transformación ágil es preciso también reflexionar y formar. Como punto final de estas claves de liderazgo siempre nos piden la reflexión, las lecciones aprendidas, que es lo que nos decíamos en el ambiente cascada, o la retrospectiva para los que conocen Scrum. Y es básicamente el pensar eh, eh, en reflexionar, en todo caso, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué estamos haciendo bien con el equipo, qué estamos haciendo bien con la organización. Siempre hay que darnos estos espacios, ya sea tanto con el equipo con la organización y ver cómo estamos nosotros también liderando nuestros equipos, ¿sí? Esas han sido las claves del liderazgo ágil. Pero vamos a ver ahora qué pasa con los principios del liderazgo ágil. ¿Qué es lo que sucede cuando con las cosas que de alguna manera ya están establecidos? Lo primero fueron las claves. Oye, esto te va a funcionar, no te va a funcionar. Le he puesto de alguna manera contra la balanza qué son los escenarios que se presentan. Pero ¿qué pasa con los principios de este liderazgo, no? Vamos a revisarlos y les voy a ir comentando. El primero de ellos, las acciones hablan más que las palabras. Un poco eh, nos dice que no se trata solamente sobre impulsar y promover el cambio, sino también trata sobre ser el cambio, ¿sí? Eh, un poco acá lo que veíamos al inicio de predicar un poco con el ejemplo, no solo no solo decirlo, sino, como decía Gandhi, sé el cambio que quieres ver, prediquemos con el ejemplo. Si tú quieres lo que les ponía como ejemplo al inicio, ¿no? Si tú quieres que tu equipo tal vez llegue temprano, tú comienza a llegar temprano y que a ti te vean que llegues temprano. Y eso de alguna manera va a comenzar a generar un cambio. En el caso que yo les ponía y que me ha pasado, he visto siempre que el hecho que yo llegue temprano
hacía que 2 o 3 personas siempre lleguen casi más temprano de lo que solían llegar o después que yo. Pero se hacía ahí esa costumbre sin que yo le diga nada. Y era bueno ver que las personas ves esos cambios con tu ejemplo que vas de alguna manera dando. Mejor calidad de pensamiento nos lleva a mejores resultados. Un líder ágil valora los pensamientos de alta calidad que resultan en acciones significativas. Un líder ágil observa las situaciones desde muchos ángulos diferentes y toma datos e información de aquellos más cercanos. Siempre hay que estar, tener una apertura y estar siempre abierto a las cosas que estamos de alguna manera viendo. Siempre hay que estar atento a las cosas que suceden a nuestro alrededor y ver que eso nosotros lo podemos tomar como algo bueno que podemos llevar a nuestros equipos o que podemos llevarnos a nosotros mismos, ¿sí? 3, las organizaciones mejoran gracias a la retroalimentación efectiva. El recibir retroalimentación es comúnmente percibido como una experiencia negativa, así que los líderes ágiles lideran el camino al solicitar valientemente la retroalimentación. Esto es la retroalimentación efectiva, pero a nivel de la organización es justamente cuando la organización comienza a escuchar las cosas que le dice el capital humano, ¿sí? Estas encuestas que suelen darse dentro de organizaciones y que a veces los colaboradores responden con timidez, las organizaciones ya están tomando otro rol frente a ello y están teniendo una actitud de más una escucha, de más un tema de apertura para ver qué es lo que pasa. En una organización de más de 500 personas, difícil saber qué es lo que está pasando en ello. Al final les voy a mostrar una imagen que un poco refleja este punto. 4, las personas requieren de propósito y significado para sentir la realización. Esto es un poco hacerlas parte a las personas del proyecto, ¿no? Un líder ágil se enfoca en construir y compartir un entendimiento y un propósito común. Existe una visión del cambio que es significativa y aplicable para la organización, ¿sí? El trabajo de un líder ágil es permanecer consciente de lo que está en los corazones y mentes de sus colegas y entonces unificar y alinear esos valores y acciones inspiradas. Hacerlos partes a las personas de este objetivo común, cada uno, de hecho, cada persona, cada ser humano tiene sus propios objetivos y de alguna manera es alinear todas estas cosas dentro de los equipos. 5, las emociones, fundamento para mejorar la creatividad y la innovación. Los líderes ágiles inspiran a otros a llevar a su mejor versión al trabajo. Entienden que la emoción es una parte importante para la experiencia humana. Una persona que no se sienta bien en un equipo, en su trabajo, no va a ser la persona más creativa. Y ahí de lo que un poco mencionábamos al inicio, ¿no? De que la persona debe sentirse bien, de que la persona debe estar conectada con el trabajo. Por eso al inicio le mencionaba esos estudios, de que las personas no necesariamente están conectadas con el trabajo, ¿sí? 6, el liderazgo vive en todo lugar dentro de la organización. El liderazgo ágil debe permear todos los aspectos de la organización o de la iniciativa de cambio, realizando el potencial de liderazgo de todas las personas, ayuda a acelerar la habilidad de la organización para aprender y adaptarse. El trabajo en líder ágil es el de desarrollar en profundidad en la capacidad de liderazgo de la organización al proveer oportunidades que sus reportes lideren, ¿sí? Esto es básicamente lo que veíamos en las láminas anteriores de promover a los niveles inferiores y comenzar a realizar temas de mentoría, a que dar oportunidad a las personas de que comiencen a probarse en otros roles. Esto es algo que yo suelo hacer con los equipos y siempre les delego no solo el tema de responsabilidad, sino que comiencen a liderar reuniones, estrategias, planteamientos, que comiencen a ver si le pueden dar soluciones a alguna cosa. Eso es algo bueno que son, al final es algo que va a ser valorado y es algo bueno que el capital humano reconoce cuando ven que alguien le da la oportunidad de poder hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Los líderes ágiles otorgan el poder y autoridad apropiadamente. El líder ágil reconoce que las personas trabajan mejor cuando están habilitadas y comprometidas, un poco lo que le mencionábamos y hemos visto.
Empoderar a individuos es una habilidad necesaria, siempre darles este espaldarazo, apoyarlos, ¿no? Los líderes ágiles reconocen que el empoderamiento no es un concepto de todo o nada, en lugar de esto es un continuo comportamiento de liderazgo. No es que le doy todo ahorita y luego nada, es un tema que se va manejando con el tiempo y que se va dando de forma gradual. Penúltimo, las comunidades colaborativas logran más que los individuos. Esto está demostrado, siempre los equipos van a responder de alguna manera mejor. Los líderes ágiles construyen comunidades basadas en mucha confianza, respeto y relaciones de trabajo significativas. Su rol es el de proveer a estas comunidades con lo necesario para operar eficientemente y eventualmente permitir que operen con autonomía dentro de ciertos parámetros. El líder ágil entiende el perdón, el positivismo, la generosidad, la humildad y la gratitud. Son parte importante de un ambiente de trabajo sano. El funcionamiento sano del grupo, junto con la preservación de la seguridad psicológica, permiten que el líder ágil promueva el aprendizaje, el desarrollo, mientras que balancea los resultados balanceados y el desempeño para el beneficio de la organización. Eso ahí está más que claro. Y por último, las grandes ideas pueden surgir desde cualquier lugar dentro de la organización. También va en relación desde que desde niveles inferiores podemos encontrar muy buenas ideas. Las personas que están cerca del problema usualmente tienen mejores ideas para resolverlo. Lo que les decía, son los que más conocen la parte de la gente que opere o que está más cerca de la operación. Los líderes ágiles se permiten la apertura a la influencia e ideas de otros, sin importar sus estatus o posición. Con este propósito, el líder ágil se detiene, escucha y da tiempo para realmente escuchar los pensamientos e ideas de mejora de sus colegas, aun cuando algunas ideas no son utilizadas. El líder promueve el flujo continuo de creatividad y ayudará a las personas a entender cuáles ideas son útiles y cuáles no lo son, ¿sí? Estos son los 9 principios de liderazgo ágil. Esto es un poco lo que quería yo contarles esta noche, de que como con el liderazgo ágil en los proyectos, no todo es color de rosa, y cuando esto está sometido a alta presión, las cosas de repente no las sabemos manejar, ¿no? El escenario más complicado que puede suceder es que en un proyecto que puedas estar desarrollando con un enfoque ágil, eh, tengas un presupuesto, pero te das cuenta que vas a necesitar más presupuesto, un delta, un diferencial, vas a solicitarlo a la alta dirección y no te lo van a dar, te lo niegan. ¿Qué haces ahí, no? ¿Qué haces con el proyecto? ¿Qué haces con lo que ya estás construyendo? Más aún cuando sabes que si no haces esa otra parte, todo el resultado final no va a servir. ¿Qué hacer ahí, no? Ante esos escenarios, y son cosas que suelen pasar en organizaciones grandes, y no es porque no tengan presupuesto, sino que dada la situación, por poner un ejemplo, la situación del Perú a principios de años, donde la inversión no es algo que sea algo constante, este, que no es que las empresas no quieran invertir, sino que están siendo un poco más reservadas para ver cómo se va poniendo el escenario político económico. Pero ¿qué hace el líder ante ello, no? Ahí lo más razonable por hacer es rescatar a las personas, no es que estén en peligro, pero sí tratarlas de alguna manera de ubicar en otros proyectos, ¿no? Ponerlas a disponibilidad para que puedan seguir trabajando en otros proyectos y ser transparentes y decirles, ¿no? Que por falta de presupuesto este proyecto no va a entregar el valor que se tenía planeado y que de alguna manera se está cancelando. Dentro de lo posible, rescatar las lecciones aprendidas o lo que se haya avanzado del proyecto para que se deje y cuando en algún momento se consiga el presupuesto total, poder continuar con ello y dejar documentada todas estas cosas. De hecho, hay una gran lección ahí porque ese diferencial o ese delta se debió de repente a una mala estimación o a una mala planificación. Así que tener esas lecciones aprendidas para que ello le sirva a la persona que pueda asumir nuevamente dicho proyecto o dicho producto. Finalmente, me quiero ir con esta imagen, ¿no? A veces vemos organizaciones muy grandes e importantes
y pensamos pues que vemos desde arriba y vemos que son, o vemos desde afuera en este caso, y vemos que son las organizaciones con unas instalaciones muy modernas, muy buena publicidad, en fin, cosas muy, muy impactantes hasta el ojo humano, pero no sabemos qué cosa está pasando ya en el fondo de ellas, en la operación de ellas, y nos encontramos con organizaciones que de repente me ha pasado a nivel de gestión de proyectos, son un desastre. Me he encontrado en organizaciones de más de 1000 personas que todo es proyectizada y no tenían una PMO. O sea, aunque no lo crean, pasa, y pasa en estos años, ¿no? No es una historia de años pasados, pasa y pasa en años recientes, en años post-COVID, y que no necesariamente todo lo que vemos en las organizaciones cuando llegamos o que conocemos va a ser va a ser lo mejor, lo ideal, el mejor escenario. Nos vamos a encontrar con cosas que de repente nunca nos imaginemos, y ante eso simplemente la actitud que debemos tomar es de, la de seguir adelante y aprender de ello, porque como se muestra acá, el hecho que este barco siga flote es porque hay algo todavía que lo mantiene así, muy al margen de que se viene reparando todo lo de abajo y que lo de arriba es muy radiante. Esto es lo que quería yo comentarles esta noche. Quiero agradecerles a todos su atención y no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, por favor. Gracias, Edgar. Muy buena presentación. Vamos a ver si alguien nos quiere compartir o hacer alguna pregunta, por favor, en este momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, comentario? Yo quería hacerte una pregunta, Edgar. Eh, Sí. Hemos visto aquí que formar equipos ágiles realmente requiere bastante experiencia, pero es importante y necesario, sobre todo cuando hay proyectos que son urgentes, donde hay que lograr cosas, hay problemas. ¿Cómo haces tú cuando una organización ha estado ya trabajando con enfoque tradicional y quieres empezar a aplicar este enfoque ágil? ¿Cuál es el primer paso que hay que dar? Ese es uno de los escenarios más complicados porque, de hecho, debe venir por un cambio de pensamiento, ¿no? De cómo hacer las cosas. Yo creo que ese es el escenario más difícil, más no el imposible, pero debe haber ahí para que de alguna manera las cosas comiencen a fluir un apoyo de la alta dirección de este cambio de pensamiento, de que ya no, de repente no les vamos a presentar un cronograma, un proyecto como solíamos hacerlo, sino que ahora va a tener de nosotros un cronograma basado en sprint a 3 meses y que entienda él eso. Obviamente no es que no nos vamos a escapar de indicar, dar indicadores como el porcentaje de avance o algo de ello, que lo vamos a hacer en base a estos sprints, o explicarle de que el tema de los cambios, ¿no? Eh, es algo que ya no necesariamente va a ser algo muy burocrático. De hecho, es el reto más difícil el comenzar a trabajar con equipos ágiles en una estructura que es la primera vez que va a experimentar este tipo de escenarios, pero el éxito lo va a garantizar la alta dirección siempre y cuando esté comprometida a realizar este cambio, que venga con esta mentalidad. Si no, si la alta dirección no tiene claro de qué cosa es la agilidad, de este nuevo pensamiento, de cómo van a hacer las cosas, de hecho, más va a encontrar temas negativos en este equipo de proyecto que vaya a estar formando o vaya a comenzar a gestionar un proyecto, ¿no? Excelente, Edgar. César Montes tiene la mano levantada. Cecita, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Excelente presentación, Edgar. Gracias. Excelente, excelente. Sí, tengo una pregunta, es referente, digamos, eh, a lo que habías estado comentando, que los equipos, digamos, en entidades, digamos, estatales, normalmente no son tan ágiles como, bueno, las que son de empresas, pues, particulares, ¿no? ¿Y cómo se podría hacer, digamos, para que puedan surgir, disminuir, digamos, la burocracia, ¿no? Porque supongo que hay países, no sé si será, pues, hay algunos países que quizás no hay mucha burocracia, no sé, bueno, si sea Estados Unidos o algunos otros países, ¿no? Y comparándolos, digamos,
esos países donde es menos burocrático con países donde hay mucha burocracia. ¿Cómo se podría hacer para, digamos, agilizar todo eso y evitar, digamos, ese problema? Sí, agradezco ahí tu pregunta. En toda Latinoamérica, en los países de acá, de la región Sudamérica y Centroamérica y hasta México, sí, los órganos estatales son muy burocráticos. Y de repente creo que muchos han escuchado, o al menos los que están en Perú, la frase de papelito manda, ¿no? Para el Estado, si es que no está en un documento, en un papel, si no está ahí firmado, como que no tiene valor. Conocí una experiencia de una entidad del Estado importante acá, de la gestión de una persona que quería comenzar a hacer estas mejoras de enfoques ágiles y todo lo demás, cuando tenía el apoyo de la gerencia, pero quería que esto de alguna manera dejar huella. Lo que hizo fue cambió, más que cambiar, dejó en papelito, en papel, en procedimientos, en la documentación que maneja el Estado, el cómo hacer o manejar o comenzar a llevar proyectos ágiles, cómo llevar proyectos con Scrum. Lo dejó directiva, dejó directrices y lo dejó en papel. Y el papel era aprobado por la alta dirección, que estaba aprobado, luego por las áreas de tecnología, las áreas de proceso, y lo dejó. Con eso, ¿qué logró? Uno, de que lo que hacía estaba respaldado por toda la alta dirección y todo lo demás, y dejó de alguna manera la huella de cómo deberían hacer las demás personas que venían atrás o que querían hacer lo mismo con ese enfoque. A mí me sorprendió mucho cuando lo escuché esto por el año 2016 en esta entidad, y me sorprendió escuchar que una entidad del Estado acá en el Perú estaba haciendo cosas con Scrum o con enfoque ágil. Ni bien lo escuché que la persona lo hizo, me acerqué, fue en un evento grande, me acerqué y me presenté y le dije, ¿cómo lo has hecho? Porque también, igual, al igual que muchos de ustedes, pienso que la burocracia entorpece muchas cosas. Y ahí fue donde me explicó que esto lo había hecho básicamente con el tema de ponerlo todo en normas, en procedimientos, y como solemos decir acá en Perú, papelito manda, lo puso en papel, firmado, se autorizó por todos, y ahí está, y le funcionó. Yo creo que en entidades del Estado el cambio viene, si bien es cierto, por el apoyo de las gerencias o las directores, pero que las cosas queden plasmadas en documentos, ya que ellos muchos se basan en los documentos firmados, ¿no? Esa creo que es una muy buena experiencia que sé que se ha replicado en otros países, y que en Latinoamérica, como te digo, la burocracia o las entidades del Estado aún tienen esos problemas, y que no se puede comparar, por ejemplo, lo que mencionabas como en Estados Unidos, donde no existe tanto eso, ¿no? Pero sí es posible. Muchas gracias. Gracias, Edgar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o un comentario? Muy bien. Si no hay preguntas, no hay comentarios, sobre todo agradecerte, Edgar. Muchas gracias, son muy buena la presentación, sobre todo muy necesaria en estos momentos donde hay tantos proyectos en el sector público que necesitan agilizarse. Y muy Y, preciso en todos los puntos, ¿eh? Muy exacto. preciso. Gracias a ustedes más bien por la invitación, por su asistencia en este viernes, y encantado de poder colaborarles en cualquier otro momento, en otra oportunidad. Un fuerte aplauso para Edgar, por favor. Muchas Y gracias. vamos Bueno, ahora a Edgar, perfecto. la foto de recuerdo, como siempre hacemos los viernes, cuando compartimos un momento de un segundito. A ver. Ahí estoy peinado ahí en esa foto. Muy bien, Edgar, muchas gracias, es muy interesante. Gracias. Excelente. Muy bien, Gracias. amigos, activamos la cámara un ratito para tomar la foto. A ver. ¿Listos? Un segundito. Daniela, qué gusto verte. Muchas gracias, muchas gracias. Gusto ver los amigos. Sí, señor Ciro. Muchas gracias. Beatriz, Gracias, César Mendoza, Pablo Rivera, Álvaro, Edgar. Fidel Calderón. Eddie, muchas gracias. Un gusto verlos, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros. Excelente, gracias. Gracias. Gracias, Un amigos. fuerte abrazo. Un gusto, amigo. Gracias, Edgar. Nos vemos, gracias. Gracias, buenas noches, buen fin de semana, cuídense. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao, Eddie, chao, Edgar. Cuídense todos. Gracias. Chao, chao, amigo. Chao. Amigos, Una vez. chao, chao. Cuídense, chao, amigos. cuídense. Un abrazo. Chao, chao. Hasta Ok, luego. gracias. Eddie, una consultita. ¿Va a haber relación de asistencia? Sí, en el video vamos a tomar la lista de todos los que han asistido.
Ya está, excelente, de ahí grabación. nomás. Ya Sí. pues, muy bien. Gracias, Cecilia. Perfecto, Eddie. Un fuerte abrazo Gracias. a todos. Muy De buenas todas noches. maneras, cuídate, un amigo. Ok. amigo. Un abrazo a Gracias. todos, Chao, gracias. Guillermo. Ok. Nos vemos, Chao. Guillermo. Chao, cuídate. y Un abrazo. chao, Edgar. Amigos, chao, chao. Chao. Muchas gracias. Chao, hasta todos. Gracias.